Buenos días, damos comienzo a nuestro noticiero de hoy con las novedades impositivas y previsionales de la semana. Vamos a ir viendo la agenda de hoy. Es el libro IVA digital, la resolución general de AFIP, la 4550, 4551, 4549, 4557, 4555 y la 4552. Antes de ver todas estas resoluciones que fueron publicadas durante esta semana, me gustaría hablarles un poco de lo que es el libro de IVA digital. Este ya es un proyecto que publicó la AFIP sobre este libro, donde en su sitio web pone este proyecto de resolución mediante el cual acá lo que se hace es aprobar la implementación de este libro IVA digital. El capítulo 2 del proyecto de la resolución general establece el procedimiento para poder completar y enviar el libro de IVA digital. Aclarando que en un futuro van a poder aprobar otros procedimientos electrónicos para poder efectuar la generación y presentación de este libro y efectos de su simplificación a determinados contribuyentes. Bueno, para completar este libro, primero se tiene que ingresar al servicio portal IVA a fin de registrar electrónicamente sus operaciones. Los sujetos que van a estar alcanzados van a tener que ingresar al servicio denominado portal IVA a través del sitio web de la AFIP con la respectiva clave fiscal habilitada con nivel de seguridad 3 como mínimo. Las especificaciones y situaciones especiales que se tienen que tener en cuenta para registrar electrónicamente estas operaciones se van a estar publicando en el micrositio Libro de IVA Digital de la AFIP. Por otro lado, la AFIP pone a disposición en este servicio web los comprobantes emitidos y recibidos que el contribuyente haya registrado ya en la base de datos. Lo que se aclara es que la puesta a disposición de esta información no va a implicar un reconocimiento alguno por parte de la AFIP respecto de la veracidad de las operaciones, ni de la exactitud del débito fiscal que se haya liquidado, ni la legitimidad o procedencia del crédito fiscal que se compute a favor del contribuyente en la declaración jurada. Ese es el primer paso. El siguiente paso se va a tener que ajustar la información que aparece por sistema y que está en poder de la AFIP. Entonces, el contribuyente va a poder, respecto a la información de los comprobantes emitidos y recibidos que se hubiesen puesto a disposición, va a poder realizar los ajustes, modificaciones, incorporaciones o eliminación de todos aquellos datos o comprobantes que considere omitidos o erróneos. También en esta aplicación va a poder ingresar los ajustes de crédito y débito fiscal que se hayan expuesto y que considere pertinentes. Estos ajustes se van a poder efectuar mediante una carga manual o mediante una importación de datos, y en este caso se va a tener que observar los diseños de registro que se especificarían, como dijimos antes, en el micrositio del libro de IVA digital. Ahora, ¿cómo voy a generar y presentar este libro? Con la información de los comprobantes emitidos y recibidos que estén disponibles en el servicio web y después de haber realizado los ajustes, incorporaciones, eliminaciones, etc., el contribuyente va a tener que confirmar en carácter de declaración jurada en el sistema de registración de sus operaciones a fin de generar y presentar el libro de IVA digital. Entonces, el sistema, ¿qué es lo que hace? Emite un acuse de recibo como constancia de que esta información fue presentada, la que después va a quedar sujeta, obviamente, a revisión por parte del fisco. La obligación de registrar las operaciones van a quedar cumplida con la generación y presentación de este libro de IVA digital, el cual, una vez que se haya generado o presentado, va a poder ser descargado por el contribuyente responsable desde el mismo servicio web. Cuando se detecten que haya errores o omisiones, el contribuyente va a tener que rectificar este libro que presentó. Ahora, ¿cuál es la periodicidad y vencimiento de la presentación? Bueno, la normativa lo que establece es que la presentación va a tener que realizarse hasta el día de vencimiento fijado para la presentación de la declaración jurada determinativa del impuesto al valor agregado, correspondiente al periodo mensual que se registre y de manera previa a la declaración jurada del impuesto. Entonces, la obligación de registrar y presentar este libro IVA digital va a tener que cumplirse aun cuando no se hubieran efectuado operaciones. En este caso, se va a tener que informar a través del sistema la novedad que es sin movimiento. Bueno, la presentación del libro de IVA digital de los periodos que siguen solo van a poder efectuarse si previamente se generó el libro de IVA digital del periodo anterior.
Entonces, con carácter previo a la presentación de una declaración jurada rectificativa del impuesto al valor agregado que modifique en algún caso alguno de los valores que constituyan el saldo técnico, el contribuyente va a tener que rectificar también el libro de IVA digital generado y presentado para ese mismo periodo. Entonces va a tener que tenerse en cuenta en este caso la siguiente cronología. Cuando se trate de declaración jurada original de IVA, primero se genera la presentación del libro de IVA digital y después presentar las declaraciones juradas de IVA. Ahora, cuando se trate de una declaración jurada rectificativa de IVA, primero se tiene que rectificar y presentar el libro de IVA digital y luego rectificar y presentar la declaración jurada de IVA. Entonces es importante, me parece importante mencionar que la obligación de rectificar el libro de IVA digital va a surgir solamente cuando lo que se modifique sea el débito o crédito de la declaración jurada en cuestión que se está rectificando. O sea, no va a ser necesario modificarlo cuando lo que se esté modificando son otros datos de la declaración jurada, como por ejemplo si se agregan retenciones, percepciones o saldo de disponibilidad de otros meses. Entonces, ¿qué pasa en el caso de los sujetos exentos? Cuando se trata de sujetos exentos en el impuesto, la registración y presentación de este libro va a tener que efectuarse dentro de los primeros 15 días corridos del mes inmediato siguiente, aquel en el cual se haya producido la emisión o recepción de los comprobantes. Bueno, me pareció importante poder dar como un pequeño resumen de lo que es el proyecto del libro IVA digital, que ya está publicado en la página AFIP. Ahora sí, ya arrancando con las novedades de esta semana, y como tuvimos muchas novedades, vamos a tratar de dar bastantes novedades hoy, y después, bueno, los que nos quede pendientes los seguiremos dando la semana próxima. Primero vamos a arrancar con la 4550. Esta nos habla sobre regímenes de información para operaciones con automotores. Esta resolución incrementa los importes a partir de las operaciones de venta de automotores que resultan alcanzadas por los regímenes de información y que los vamos a ir detallando ahora, que es intermediación o compraventa de automotores y motovehículos usados, que era la resolución general de AFIP, la 2032, que va a estar incluyendo a vehículos automotores usados por valores iguales o superiores a 200.000 pesos y a motovehículos usados por valores iguales o superiores a 80.000. Después, titulares registrables que transfieran automotores y motovehículos usados para, de esta forma, poder obtener el certificado de transferencia de automotor, que es el Z, mediante la resolución general de AFIP, que era la 2729. En estos casos se va a tener que hacer cuando el valor de los mismos sea igual o superior a 800.000 pesos. Estos importes van a estar actualizados anualmente, con vigencia a partir del 1 de marzo de cada año, con base a la variación del índice de precios al consumidor, que es el IPC del año anterior. También respecto a la tramitación del Z, se van a establecer precisiones cuando el número de quit del titular se encuentre en estado inactivo y se elimina la posibilidad de solicitarlo en forma telefónica. Por otro lado, se incrementan los importes aplicables al régimen de retención de ganancias para materiales a reciclar mediante la resolución general de AFIP, la 2849, y en este caso incluye un incremento a 40.000 pesos del monto de las operaciones no sujeto a retención que deban aplicar los acopiadores, galponeros y los intermediarios cuando el sujeto pasible se encuentra inscrito en el registro de comercializadoras de materiales a reciclar. También se incrementa a 240 pesos el importe de la retención que no se encuentra obligado al ingreso cuando el sujeto pasible resulte un sujeto inscripto en el registro de comercializadores de materiales a reciclar. Bueno, estas disposiciones van a resultar de aplicación desde el 20 de agosto inclusive, o sea, ya comenzaron a aplicarse. Luego tenemos la resolución general de AFIP, la 4551. Nos habla sobre procedimiento fiscal, derogando determinados regímenes de información. A partir del 1 de septiembre se van a derogar los siguientes regímenes, nos dice la resolución. Régimen de información de transferencia de bienes muebles registrables para aeronaves, que era la RG 2762. Régimen de información de empresas promovidas, que era la RG 3286. Régimen de información de agrupaciones de colaboración, las UTES y demás contratos asociativos no societarios, la RG 3573.
régimen de información del sistema de control fiscal de estacionamiento para el cumplimiento de obligaciones fiscales de playas de estacionamientos, cocheras o garage, e información respecto del ingreso o egreso de vehículos, que era la RG de AFIP 3654. Régimen de información para productos y organizadores de espectáculos músicos respecto de los contratos celebrados con músicos extranjeros o agrupaciones musicales extranjeras, la RG 3927, y por último, régimen de información de operaciones de compra-venta de materiales a reciclar, la RG de AFIP 2008-49. La siguiente resolución publicada, también de AFIP, la 4549, esta nos habla de las franquicias impositivas para automotores de extranjeros que obtengan la residencia permanente en el país y de argentinos que vuelvan al país. Entonces, la resolución establece que al momento de inscribir en el registro de la propiedad automotor vehículos con franquicia impositiva pertenecientes a extranjeros que obtengan la residencia permanente en el país y argentinos que vuelven al país, solo van a tener que consignarse en el título de propiedad del automotor la expresión el vehículo no puede ser transferido hasta, y le tienen que indicar qué fecha no podrá ser transferido, indicando día, mes y año. Por otro lado, también nos dice que si bien lo que vamos a tener es que recordar la ley 25.871 y su reglamentación, que no permite la enajenación de estos vehículos por un plazo de 2 años desde su introducción a la plaza, si no se cuenta con la autorización previa de la Dirección General de Aduanas. La próxima resolución general es la 4557 sobre regímenes de facilidad de pago temporarios de hasta 120 cuotas para obligaciones corrientes vencidas hasta el 15 de agosto. Entonces, a través de esta resolución, la AFIP creó el nuevo plan de pagos a 10 años que ya se venía anunciando y lo veníamos hablando en otros noticieros. Entonces, a través de este RG, la AFIP crea un nuevo plan de pagos que se había anunciado, como dijimos, y ya era muy esperado, y lo que se busca es aliviar a las empresas, en especial a las MIPYMES, permitiendo de esta forma regularizar obligaciones impositivas y de recursos de seguridad social que hayan vencido hasta el día 15 de agosto de este año, y también refinanciar determinados planes que estaban vigentes del título 1 de la Resolución General 4477. Entonces, se van a poder adherir a este plan entre el 2 de septiembre y el 31 de octubre próximo y reformular los planes permitidos de la Resolución General 4477 entre el 17 de septiembre y el 31 de octubre próximo. Entonces, este plan, ¿qué me va a permitir? Primero, incluir deudas vencidas al 15 de agosto. Se crea este nuevo plan con estas características para los contribuyentes, porque, más que nada para los que no son asimilables a aquellos que se registren como la condición de micro, pequeñas y medianas empresas que estén inscritos en el registro de empresas MIPYMES. Porque la AFIP exigía la inscripción en el registro de estas empresas, en el registro MIPYMES, pero estas empresas quedaban categorizadas como resto de contribuyentes justo a las empresas grandes, perdiendo estos beneficios. Entonces, lo que se hace es otorgar la posibilidad de regularizar la deuda hasta 120 cuotas para este sector, digamos, para las MIPYMES. En este caso, la tasa de financiación, como así también para los casos de los monotributistas y los autónomos, va a ser del 60% de la tasa mayorista, la TM20, en pesos de bancos privados publicadas por el BCRA, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior a la consolidación o del trimestre calendario en el que vence la cuota y tiene un tope del 2,5% mensual. Todo esto es taxativo lo que dice la resolución. Por otro lado, no se exigen pagos a cuentas para las MIPYMES ni para las asimilables. La primera cuota va a estar venciendo el 16 de diciembre. Los fondos embargados de los autónomos monotributistas y MIPYMES van a quedar liberados si esos contribuyentes incluyen la deuda que dio origen a esa medida en este plan de pagos. Esto es positivo porque los contribuyentes van a tener fondos embargados y con la adhesión al plan para regularizar la deuda, esto se les va a estar liberando. Por otro lado, se suspenden los embargos por 90 días corridos hasta el 12 de noviembre y este plazo hay que tener en cuenta que se cuenta desde el 14 de agosto para las MIPYMES inscriptas en el registro de empresas de MIPYMES y las que son asimilables.
Un beneficio adicional en función a la fecha en que se adhiere el plan es que si se adhieren en septiembre, la reducción de la tasa de financiación de la primera cuota va a ser que se reduce en un 66,67%. Si se adhiere en octubre, la reducción de la tasa de financiación de la primera cuota va a ser en un 50%. Esto es bastante beneficioso. No se toma en cuenta la categoría CIPER para definir la cantidad de cuotas, como tampoco para definir la tasa de interés. Los contribuyentes pueden adherirse más de una vez en un plan de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que se adhieran a un plan y si luego detectan que tienen otra deuda que pueden regularizar, pueden solicitar un nuevo plan. Se permite regularizar retenciones y percepciones impositivas. También se permite la adhesión al resto de los contribuyentes que no son MIPYMES ni asimilables a estas MIPYMES. Por ejemplo, podrán adherirse las empresas grandes. Esto no estaba antes anunciado y se pensaba que el plan iba a ir solamente para las MIPYMES. Por otro lado, se permite incluir la deuda de planes cuya caducidad se produjo durante el mes de julio de este año o rechazados a partir del 1 de julio. El monto mínimo de la cuota es bajo porque es de 1.000 pesos, en lo que es referente al capital, es decir, que la cuota será mayor ya que contemplará el interés de financiación. Se puede regularizar las deudas por honorarios de los abogados de la AFIP en hasta 12 cuotas sin interés. Dependiendo de cada caso, se podrá ver que habrá reducciones hasta en un 30%. Los planes previstos en los incisos A y B del artículo 1 de la Resolución General de AFIP, los 4.477, presentados hasta el 31 de agosto, van a poder refinanciarse en las condiciones que establece esta nueva resolución general. Las personas humanas y asociaciones indivisas no van a poder incluir la deuda por el impuesto a las ganancias y bienes personales del periodo fiscal 2008 cuando el pago haya vencido en junio del 2019. Respecto a las personas jurídicas, van a poder incluir las deudas por impuesto a las ganancias correspondientes a los ejercicios cerrados hasta el 30 de noviembre y no va a ser así para los ejercicios que se hayan cerrado al 31 de diciembre del 2018. Quedan excluidos los anticipos o pagos a cuenta, los intereses de las deudas de capital que no se incluyan en este plan, el IVA por prestaciones de servicios en el exterior, servicios digitales y prestaciones en el país de sujetos radicados en el exterior, los aportes y contribuciones destinados al régimen de obras sociales, sin tener en cuenta los adheridos al monotributo. También lo van a poder incluir las cuotas a las ART, deudas de origen aduanero, las retenciones y percepciones con destino al régimen de seguridad social. Bueno, para poder acogerse a estos planes de facilidad de pago, van a tener que tener las declaraciones juradas determinativas que estén presentadas antes de la fecha de su adhesión y poseer un domicilio fiscal electrónico y tener bien declarada el número de CBU de la cuenta corriente o caja de ahorro de la que se van a estar debitando los importes correspondientes a la cancelación de estas cuotas. Bueno, ¿cuáles van a ser las condiciones de este plan? Las deudas impositivas y previsionales de sujetos que no registren la condición de micro, pequeñas y medianas empresas ni sean asimilables a tales sujetos y las deudas incluidas en planes de facilidad de pago que hayan caducado durante el mes de julio del 2019 o hayan sido rechazadas a partir del 1 de julio, van a tener un pago cuenta del 5, 10 o 20% según la deuda a regularizar, no pudiendo ser inferior a 1.000 pesos. Las MIPYMES, los monotributistas y autónomos no se van a encontrar obligados a ingresar un pago cuenta. Por otro lado, la cantidad de cuotas máximas de los planes también va a estar variando según la categorización del contribuyente y el tipo de deuda que tienen que regularizar, como así también del pago cuenta que se vaya a efectuar. En este caso, las micros, pequeñas y medianas empresas inscriptas en el registro MIPYMES, los monotributistas y autónomos sí van a poder cancelar el plan hasta 120 cuotas. Mientras que las obligaciones de otros planes de pago que se refinancian por el presente y el resto de los contribuyentes van a poder hacerlo en 36 cuotas o en 60 cuotas respectivamente. Entonces, la primera cuota va a vencer el 16 de diciembre, el resto de las cuotas, las que siguen, el 16 de cada mes y se cancelan a través del débito directo en cuenta bancaria. La adhesión se va a estar realizando, como es habitual, a través del sistema Mis Facilidades, accediendo con clave fiscal.
La caducidad se va a producir con la falta de cancelación de 3 cuotas consecutivas o alternadas a los 60 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la tercera de ellas, o por falta de ingresar la o las cuotas no canceladas a los 60 días desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan. Por otro lado, los planes de pago vigentes incluidos en el régimen de hasta 60 cuotas por deudas vencidas al 30 de abril, que es la resolución general de AFIP, la 4477, presentadas hasta el 31 de agosto, van a poder refinanciarse por el presente plan de pagos. Entonces, en este orden se van a poder solicitar la refinanciación a partir del 17 de septiembre y hasta el 31 de octubre, no exigiéndose pago cuenta que se otorgue hasta 120 cuotas y vencida la primera de ellas el día 16 del mes inmediato siguiente a la cual fue efectuada la refinanciación. Ahora, respecto de las medidas cautelares de las micro, pequeñas y medianas empresas inscritas en el registro de empresas MIPYMES, así como la de todas aquellas que se asimilen a tales sujetos, van a ser suspendidas hasta el 12 de noviembre, que son 90 días corridos contados desde el 14 de agosto. Recién lo habíamos dicho esto también. En este sentido, lo que se indica es que la AFIP va a llevar a cabo acciones para aquellos sujetos que, cumpliendo los parámetros para categorizarse como MIPYME, no lo hubieran hecho todavía. Así que a eso hay que estar atentos. Y por otro lado, también se destaca que trascendió desde el organismo que las obligaciones anuales del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales se van a financiar por medio de miniplan, el cual se reabrirá entre el 2 de septiembre y el 31 de octubre. Esto ya, esta reapertura del miniplan fue publicado ya mediante la Resolución General 4560. Y lo que podemos llegar a aclarar sobre esta resolución es que, bueno, la resolución la verdad que es muy cortita, no incluye ningún detalle de cantidad de cuotas ni nada, ni pago cuenta, ni tasa de interés de financiación, así que lo que interpreto es que se estarían aplicando los mismos criterios que se venían aplicando anteriormente. Y por ahí algo más importante de esta resolución es que se va a incorporar las obligaciones de intereses y multas también cuando los vencimientos hayan operado entre el 1 de mayo del 2019 y el 31 de agosto también de este año. Bueno, ya pasando bastante de tema, está la Resolución General, la 4555, en donde la AFIP lo que hace es fijar nuevas condiciones para el otorgamiento de garantías a operadores de comercio exterior en resguardo del cumplimiento de obligaciones fiscales. Este régimen se estableció para poder aplicar a la constitución, prórroga, sustitución, ampliación y extinción de garantías otorgadas en resguardo del crédito fiscal que se hayan originado en tributos, impuestos, multas, recursos de seguridad social, tasas, derechos y otras cargas. Entonces, a partir del mismo considera que resulta necesario actualizar los tipos de garantías aceptables y la normativa aplicable, incorporando así las modalidades operativas, buque, abastecedor de combustible para rancho, operador logístico, régimen de exporta simple y vivienda social, que es devolución anticipada del impuesto al valor agregado. También se determinó dejar sin efecto la operativa denominada actuación de prestación de servicio, que es la ISTA, y modificar los tipos de garantías aceptables para las energías renovables, devolución también anticipada de IVA y energías renovables, bono fiscal. Se resuelve incorporar la modalidad operativa, operador logístico, régimen de exporta simple o LES, dejar sin efecto la actuación de prestador de servicio ISTA y modificar el importe de garantizar para la habilitación de depósitos fiscales. Entonces, la AFIP remarcó que la solvencia acreditada hasta el 31 de julio último por los importadores, exportadores y demás operadores del comercio exterior va a caducar automáticamente el 1 de octubre. Y aclara también que hasta esa fecha se van a poder presentar las garantías de actuación previstas. Bueno, la última resolución que tenemos publicada es la 4552, la que establece el procedimiento para la habilitación de los medios de transportes navales que sean proveedores de combustible y su modalidad de facturación de operaciones. Entonces, se establecen los requisitos y condiciones para obtener
la habilitación de buques o artefactos navales de matrícula nacional, que operará para el abastecimiento de combustible de embarcaciones nacionales extranjeras afectadas al transporte internacional de pasajeros o mercaderías. Esto es lo que nos dice la resolución. Entonces, lo que hace es incorporar dentro del sistema registral la resolución de AFIP, la 2570, la categoría de permisionario de medios de transporte proveedor de combustible y se incluye a las operaciones de dichos sujetos dentro de las herramientas informáticas gestión de autorización electrónica del servicio aduanero y se efectúan adecuaciones respecto a la emisión electrónica de las operaciones de abastecimiento de combustibles que recién mencionamos. Todas estas disposiciones van a resultar de aplicación desde el 2 de septiembre. Algo que quería agregar, que no llegamos a incluirlo en el material, es sobre el decreto 589. Este decreto lo que hace es que va a otorgar una suma fija remunerativa no bonificable que se va a dar por única vez de 5.000 pesos y se va a estar abonando el primer día hábil del mes de septiembre para todo el personal comprendido, nos dice, en el ámbito dentro del Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional. Esto mismo también se le va a estar dando al personal con estado militar de gendarme en actividad y comprendido en la categoría de personal de alumnos de Gendarmería Nacional, al personal con estado de policía en actividad y personal de alumnos de la Prefectura Naval, al personal militar de las Fuerzas Armadas y al personal de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Bueno, ahora sí, hasta acá llegamos con las novedades de esta semana y nos vamos a volver a encontrar la semana próxima para terminar un poco de hablar de los temas que nos han quedado pendientes del mes de agosto y ya arrancar entonces también con el mes de septiembre. Muchísimas gracias.